Desviación de la ética pública. Cómo se puede organizar las instituciones políticas de modo que se impida que los gobernantes malos e incompetentes hagan mucho daño. Karl Popper. Para gobernar, pero sobre todo para gobernar bien, se requiere de personas con capacidad que estén por encima de sus pasiones y sean dueñas de sus actos. El descuido de la ética en la formación de gobernantes ha generado, por un lado, que aquellos que ocupan cargos públicos y carecen de principios éticos se inclinen por sus intereses personales y desvíen, con sus actos, los fines de la administración pública. El olvido de la ética en los gobernados ha generado su corrupción moral. Ambas situaciones se reflejan en una sociedad que se deteriora cada vez más en términos de valores. Vivimos inmersos desde hace tiempo en una cultura individualista, basada en principios que buscan el placer, el tener y el poder. Se torna cada vez más difícil respetar y practicar principios y valores colectivos como la solidaridad o la cooperación. Resurge la ley de la selva donde impera el más fuerte y el hombre se convierte en un lobo para el hombre, como decía Hobbes. Se reavivan confusiones respecto a si una situación es correcta o no. En toda sociedad sin recursos éticos se genera una transformación en la conducta de sus miembros. Con la corrupción de los valores aparecen elementos antiéticos o inmorales que, al extenderse en su práctica diaria, pueden tornarse normales e incluso llegar a ser vistos positivamente. La gravedad de restar importancia a los valores éticos radica en que las personas que durante su infancia y juventud han vivido al margen de estos principios difícilmente los aceptarán en su madurez. Esta pérdida de valores en una sociedad afecta directamente al ámbito público. La situación en el ámbito de gobierno se ha corrompido hasta el punto de convertirse en un espectáculo en el que personas, sin respeto por la investidura que les confiere ocupar un cargo público, se comportan de manera indebida cayendo en situaciones incluso grotescas. Resultado del descuido que se ha tenido de la ética en el ámbito público son las distintas actitudes antiéticas de los servidores públicos. La corrupción. Uno de los descuidos es la corrupción, la cual aparece como un rasgo en distintos gobiernos y administraciones públicas al grado de que es posible afirmar que hoy en día la corrupción es un fenómeno mundial. La corrupción se manifiesta tanto en países desarrollados, como en países en vías de desarrollo. Sin duda, la revolución de la información y la explosión en las comunicaciones han hecho de muchos casos de corrupción un escándalo de alcance mundial. Si bien la corrupción ha acompañado al hombre en su historia, es en las últimas décadas del siglo XX cuando los casos conocidos han sido inauditos. Actualmente, la corrupción es una enfermedad dentro de los gobiernos. La corrupción es un vicio que se ha establecido y es ya una característica en la mayoría de los países del mundo, tanto en el sector público como en el privado. Actualmente, es un mal difícil de eliminar dentro de los gobiernos. Su estudio comienza por cuestiones básicas, saber qué es, cómo se manifiesta, qué factores la fomentan así como los diferentes efectos que produce en diversos aspectos de la vida, políticos, económicos, sociales y culturales. El acto de la corrupción se da cuando alguien encargado de realizar ciertas funciones en una institución es inducido o solicita una recompensa monetaria o de otro tipo para realizar acciones que favorezcan a quien lo necesita. La corrupción en la administración pública y en los servicios públicos, se caracteriza por el abuso de los deberes del funcionario público para obtener beneficios propios. Cuando el principio de avaricia toca la mente del hombre hace que piense y busque obtener ventajas lucrativas desde el lugar donde se desempeñe. Dicho principio ha invadido el ámbito público por lo que los servidores públicos no están exentos de ser tocados por este vicio y verse envueltos en escándalos de corrupción. Los fines de la función pública son el servicio a la nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución política y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Artículo 3 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública Ley N. 27.815. La ética pública señala principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta del hombre que desempeña una función pública. Se concibe como un área de conocimiento de contenido universal que agrupa principios y valores orientados al espíritu de servicio público. La ética pública se refiere a los actos humanos en tanto que son realizados por gobernantes y funcionarios públicos en el cumplimiento del deber. La corrupción surge como consecuencia de las fallas del sistema administrativo, que se manifiestan mediante legislación de baja calidad e instituciones públicas débiles que no aplican la ley y fracasan en ofrecer controles, supervisión y transparencias adecuados.
Sin duda el costo de la corrupción es demasiado alto para la vida pública de cualquier Estado. La falta de ética en el sector público no es una cuestión de palabras, sino que se manifiesta mediante actos concretos. Repercusiones que genera la corrupción en diferentes ámbitos de la vida estatal. En lo político, el Estado se devalúa, el gobierno y la administración pública pierden credibilidad, se agudiza la crisis de legitimidad del sistema político, se perturban las instituciones democráticas, se amenaza a la gobernabilidad al generar desconfianza en las instituciones públicas. La corrupción ha contribuido a la inestabilidad política, a la intervención militar y al cambio de régimen y ha socavado las instituciones gubernamentales. En lo económico, distorsiona los presupuestos, afecta a la operación del comercio, es un factor inflacionario, contribuye al déficit fiscal, desalienta la inversión, socava la economía, genera fuga de capitales, concentra la riqueza en unos cuantos y contribuye a la evasión fiscal. La corrupción hace disminuir el crecimiento económico, reduce la eficacia del establecimiento de objetivos en los programas sociales, sesga las políticas del gobierno favoreciendo la inequidad en la propiedad de los bienes disponibles, reduce el acceso a la educación de los pobres e incrementa el riesgo en las inversiones de los mismos. En lo social, acrecienta las desigualdades al impedir que los fondos lleguen a los necesitados desviando los recursos para fines personales o de partido, fomenta la injusticia al dar prioridad a los que pueden sobornar para agilizar algún servicio. En lo cultural, aleja los valores éticos y hábitos de educación de la conducta ciudadana, incorpora actitudes en el actuar diario del individuo alterando los valores sociales y de convivencia humana, es causa de la alteración o pérdida de valores y tradiciones lo que a su vez ocasiona que se alteren la cultura del país. En cualquier caso los efectos que conlleva la corrupción son negativos: incertidumbre, desconfianza de la población en el gobierno, lentitud deliberada en los servicios, negligencia en el personal público, tráfico de influencias, malversación, inadecuado uso del patrimonio público, entre otros. La corrupción, al extenderse en el sistema público, se ha convertido en algo que es parte del comportamiento cotidiano en las personas y en las instituciones, convirtiéndose, con el paso del tiempo, en parte de los usos y costumbres, de manera que lo que al inicio sorprendía se torna parte de la vida diaria. La corrupción es uno de los retos más grandes que enfrentan las sociedades del mundo contemporáneo. Su práctica, aunada al conjunto de antivalores, genera alteraciones en la vida diaria y transforma los valores de los pueblos.